Ya está, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a... bien, jóvenes, buen día. Vamos a continuar el avance ahora de la materia. Lo que vamos a hacer básicamente ahora, vamos a hacer el tema de criterio de la segunda derivada. Como ya hemos visto en en el tema de derivadas, hemos visto que el criterio de la primera derivada, estamos viendo acá, voy a ponerlo con el anotador 5. ¿Cuál es el anotador? Este. Hemos visto que los pasos respectivos que se debe derivar la función, el paso 2 se debe igualar a 0 y allá el punto crítico, ¿no? ¿Sí? Aquí está por otro paso. Y en el tercer paso se debe de determinar si la pendiente es positivo o negativo para ver básicamente si es un máximo o es un mínimo, ¿no? Aquí, para determinar si es un máximo o mínimo, hemos visto que si por la izquierda es negativo, por la derecha un signo positivo, vemos que por la izquierda es negativo, hemos puesto negativo, por la derecha hemos visto pues positivo, ¿no? Por la izquierda y por la derecha, ¿no? Entonces, si vemos que por la izquierda es signo negativo y por la derecha positivo, es un mínimo, ¿no? Si por la izquierda es positivo, o sea, sube, y por la derecha negativo, es un máximo, ¿no? Ahí hemos visto, ¿no? Si por la izquierda es positivo y por la derecha positivo, o por la izquierda es negativo y por la derecha negativo también, hemos visto que no es máximo ni mínimo, ¿no? Puede ser una función que crece hacia arriba o crece hacia abajo constantemente, ¿de acuerdo? Además, vemos que un máximo y un mínimo, ¿no? Si hubieran los dos puntos, quiere decir que la función no crece ni decrece, ni máximo ni mínimo, ¿no? Bien, aquí. También ahora vamos a ver, aparte del criterio de la segunda derivada, vamos a ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los intervalos de crecimiento básicamente son aquellos donde la función crece, la pendiente es positiva. ¿Cuándo crece? Cuando la derivada es mayor a cero. ¿Y cuándo decrece? Cuando la derivada es menor a cero. Cuando es mayor a cero, crece. Cuando es menor a cero, decrece. Eso ya hemos visto en el criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces, los intervalos de crecimiento, lo único que hacemos es determinar si la función crece o decrece. ¿Y cómo verificamos eso? Mediante la primera derivada. Yo reemplazo el punto en la primera derivada y si ese valor me da positivo, crece. Si ese valor me da negativo, decrece, ¿no? Los segundos puntos críticos, normalmente llamado punto de inflexión, dice, básicamente los pasos para llegar al punto de inflexión es que se deriva una vez más la primera derivada, o sea, la segunda, ¿sí? Y se iguala a cero para determinar la concavidad. Una vez que se iguala a cero, se despeja la variable x y se halla el punto crítico segundo, llamado punto de inflexión. ¿Y qué es el punto de inflexión? Básicamente es el punto donde la concavidad cambia de sentido, para volverse una función o una curva cóncava en convexa o viceversa. ¿Y qué es concavidad? Ya hemos visto, una concavidad es un arco hacia arriba convexo llamado y un arco hacia abajo es llamado cóncavo. El punto de inflexión es aquel lugar donde esa concavidad cambia de sentido. ¿Cómo se la encuentra? Derivando dos veces, igualando a cero y hallando el punto crítico segundo, despejando o factorizando. Los intervalos de concavidad, como ya les había dicho, este es un intervalo convexo que se lo representa con signo negativo porque la segunda derivada es negativo
y un intervalo cóncavo porque la primera o segunda derivada es positivo. Se lo representa como más. La gráfica de las funciones se debe hacer en función a los puntos críticos, a los intervalos de concavidad, a los puntos de inflexión y además a los intervalos de crecimiento. Que eso lo vamos a ver. El dominio ustedes ya lo saben, ¿no? El dominio ustedes ya lo saben. Entonces, la segunda derivada que determina la concavidad y la primera derivada que determina el crecimiento, la pendiente. No se vayan a olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá vemos una función donde básicamente este es un máximo relativo, este es un mínimo relativo. Pero este se convierte en un máximo absoluto porque es de toda la función. Este era máximo relativo y este es absoluto porque es de toda la función. A su vez, este era un mínimo relativo, pero este es un mínimo absoluto porque es el más chico de toda la función. Esa es la diferencia entre máximo absoluto y máximo relativo, o mínimo absoluto y mínimo relativo. ¿Alguna duda hasta aquí? Licenciado, no entendí muy bien la parte de la diferencia entre máximo relativo y máximo absoluto. ¿Puede repetirlo, por favor? Relativo es cuando yo tengo un intervalo. Este máximo relativo es de este pedazo. Digamos desde Y2 hasta acá. Máximo, porque todos los demás son mínimos. Pero absoluto es de toda la función. Aquí, ¿cuál es el punto mayor de la función? Es este. Absoluto. Y este sería máximo relativo, porque está dentro de este intervalo nomás. Pero si yo quiero hallar el mínimo ahora, el mínimo absoluto de todito, este el más pequeño es este. Sería mínimo absoluto. Pero si yo quiero hallar el mínimo relativo de x3 a x1, ¿cuál sería? Este, ¿no? ¿Sí? De ese intervalo. Desde x3 hasta acá. Este es el mínimo. En este caso, la función tendría un máximo absoluto, un máximo relativo. Un mínimo absoluto, un mínimo relativo. La función además tendría intervalos de crecimiento. Aquí crece la función. Aquí decrece. Estamos viendo que decrece. Aquí vuelve a crecer y aquí vuelve a decrecer. 4 intervalos de crecimiento. ¿Se entendió? ¿Qué es absoluto relativo? Sí, licenciado. Absoluto de todo. Relativo de un intervalo, de un pedazo. Más claro. Aquí vemos los intervalos de concavidad. Aquí hemos visto, jóvenes, los intervalos de crecimiento. Crece, decrece, crece, decrece, crece, ¿no? Sí son los intervalos. En función de quién crecen, del máximo y mínimo. Si es máximo, antes crece y después tiene que decrecer porque es el máximo. Si es mínimo, tiene que decrecer para que después vuelva a crecer, ¿no? Si es máximo, tiene que crecer para que después decrece. Si es mínimo, tiene que decrecer para que después crezca. Son los intervalos. Los que determinan los límites son los máximos y los mínimos. Esos son los límites de los intervalos de crecimiento. Los intervalos de concavidad. Vemos acá los intervalos de concavidad. Esta parte de acá es cóncavo o convexo. En este caso yo lo llamo convexo, ¿no? Algunos libros lo llaman cóncavo hacia abajo. Lo vamos a llamar convexo. Y esta cóncavo, ¿ya? Cóncavo. Esta parte sería convexo y esto cóncavo. Se lo representa con signo negativo, signo positivo. Negativo, positivo. Entonces, ¿dónde cambia la concavidad? En este punto, miren, en este punto medio. Esto era convexo, se convierte en cóncavo. A ver, voy a cambiarlo para que no tengan problema ustedes, ¿no? Vamos a cambiar esto, a ver.
Muy bien. Ahí. Convexo, cóncavo. Convexo, cóncavo. Esta parte hasta acá es convexo y de este punto hasta acá es cóncavo. De acá hasta este otro punto es convexo y de acá hasta este otro punto es cóncavo. Los lugares donde cambia de sentido, que es este, se llama punto de inflexión. Aquí tengo un punto de inflexión. Aquí tengo otro punto de inflexión. Y aquí tengo otro punto de inflexión. Entonces, ¿qué es el punto de inflexión? Es el lugar donde la concavidad cambia de sentido, de convertirse una función convexa en cóncava o viceversa, de cóncava en convexa. ¿Se entiende qué es intervalo de concavidad y punto de inflexión, jóvenes? Sí, Lisa, ¿se entiende? Sí. Bien, entonces no se olviden. ¿Cómo se determina la concavidad? Con la segunda Segunda derivada. derivada. ¿Y cómo se determina el punto de inflexión? Segunda derivada igualando a 0. Cero. ¿No? ¿Cómo se determina el intervalo de crecimiento? Intervalo de crecimiento, ¿cómo? Con la eso tiene que saber, joven, no tiene que olvidarse. Con la primera derivada y la concavidad con la segunda derivada. Entonces vuelvo a preguntarle, ¿cómo se determina el intervalo de crecimiento si una curva crece o decrece? ¿Cómo? Con la primera derivada. Con la Con la primera, primera no se derivada. olviden, no se olviden, la primera es para crecimiento. ¿Y cómo se determina la concavidad? Con la segunda derivada. Con la segunda. ¿Cómo se determina el punto de inflexión? Con la segunda derivada igualando a 0. Perfecto. ¿Cómo se determina el máximo y mínimo? Con la primera derivada igualando a 0. 0. A cero, dice. Todo tiene relación, jóvenes. ¿Cómo se determina este punto máximo y mínimo? Aquí la pendiente es 0. Aquí la pendiente es 0. Aquí la pendiente es 0. ¿Y quién es la pendiente? Primera derivada. Entonces la primera derivada es igual a 0 la primera derivada y ahí sería el máximo y mínimo, ¿no ves? Y eso también me dice los intervalos de crecimiento, la primera derivada, dónde sube, dónde baja, dónde sube, dónde baja. Entonces, primera derivada es para máximo y mínimo y para los intervalos de crecimiento. Segunda derivada es para los intervalos de concavidad y el punto de inflexión, ¿no? Segunda derivada. Punto de inflexión, segunda derivada. No se olvide. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es el criterio de la segunda derivada. Voy a compartir pantalla. Ustedes. ¿Se lee bien? ¿Sí, no? Sí, Lisa. Ya. Entonces voy a borrar la pizarra y
Entonces, hemos hecho ejercicio del criterio de la primera derivada. No hemos avanzado criterio de la segunda derivada, nada, ¿no? No, nada, listen. Bien. Entonces, continuamos. Bien. Criterio de la segunda derivada. Este criterio, jóvenes, básicamente su nombre lo dice. Segunda derivada. ¿Y qué determina la segunda derivada? Hace un minutito les he dicho. ¿Qué determina la segunda derivada? A ver. La concavidad y los puntos de inflexión. Perfecto, niño. Felicito. Entonces, esto va a determinar la concavidad. Entonces, para determinar si un punto es máximo o mínimo con el criterio de la segunda derivada, se debe hacer los siguientes pasos. Como sabemos, el primer paso es lo mismo que el criterio de la primera derivada. Se debe derivar igualar a 0. Estoy buscando dónde la pendiente es 0. El segundo paso se debe hallar el punto crítico. ¿Cómo hallamos? Ya sabemos, factorizando, despejando o formando un sistema de ecuaciones. De esa manera, ¿no? Y luego, en el tercer paso que cambia, porque esto es lo mismo que el de la primera, se debe derivar 2 veces la función, una segunda vez, por eso dice segunda derivada, y se debe determinar las 3 condiciones. Si la derivada segunda del punto A, de este punto que vamos allá, es mayor a 0, existe un mínimo. Un mínimo en A, B. Si la derivada segunda de A es menor a 0, existe un máximo en AB. Y si la derivada segunda de A es igual a 0, no existe máximo ni mínimo. En realidad, si yo estoy diciendo la segunda derivada es mayor a 0, estoy determinando la concavidad. Y hemos dicho que si la derivada segunda ya es mayor a 0, así positivo lo hemos puesto, ¿no ven? Cóncavo. Y si es cóncavo, este punto es un mínimo. A eso se refiere, por eso dice mínimo. Si la derivada segunda de A es menor a 0, o sea, negativo, así, convexo. Si es convexo, en este punto va a haber entonces un más. A eso se refiere. Por eso lo que medimos en el criterio de la segunda derivada es la concavidad. Y si es cóncavo, es mínimo. Si es convexo, es un más. ¿Se entiende? Entonces, el paso número 1 y el paso número 2 ya lo sabemos, derivamos, igualamos a 0, punto crítico, y lo que cambiaría es el tercer paso, que lo único que hacemos es derivar una vez más y verificar si es mayor o menor a 0 la segunda derivada. Ya no en el criterio de la primera derivada que verificamos por la izquierda y por la derecha. Si sube es un más, si baja y sube es un mínimo, ¿no? Ya no. Lo único que hacemos es derivar y verificar qué resultado es. Nada más. ¿Se entiende?
Sí, Lisa. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer ejercicio, ¿no? Criterio de la segunda derivada. Va. A ver, uno nada facilito y otro ya más complicado. Si yo tengo esta función, menos 2x cuadrado más 4x menos 10. Ahí. Quiero ver si es máximo mínimo o qué es. Entonces, lo primero que hago es, función, primer paso, derivamos, igualamos a 0. Eso ya sabemos. 4x más 4. Igualamos a 0. Primer paso, resuelto. Segundo paso. El segundo paso dice, debo despejar, factorizar. En este caso, despejo. Menos 4x igual a menos 4, símbolos se van. 4 cuartos igual a 1. X vale 1. Reemplazando siempre en y, porque necesito y. Entonces digo, y de 1 es igual menos 2 por 1 más 4 por 1 menos 10. Y de 1 es menos 2 más 4 menos 10 es menos 12 más 4 es 8. Menos 8. Punto crítico. Esto es 1 menos 8. Ahí es. Lo que yo no sé si ese 1, 8 es máximo o mínimo, para eso hago el tercer paso. Y el tercer paso dice, derivo una vez más. Y esto era la primera. La segunda es menos 8. Dense cuenta que ni siquiera hay la necesidad de reemplazar el punto. Solamente ya me sale que es negativo. Por lo tanto, si es negativo, ¿qué es? Máximo o mínimo, ¿qué les he dicho? Máximo o mínimo. Máximo. 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 De un máximo. Entonces, máximo, ¿en dónde existe el máximo? En 1 menos 8. Ahí. Y la gráfica, pues ya la sabemos hacer. Lo más sencillo del mundo. Ahí. 1, 8. Aquí es 1, aquí es menos 8. Trabajando a escala, ¿no? Ahí está. Máximo, obviamente, entonces esta función es así. Ahí. Existe un máximo. Listo, ya está. Entonces, del b igual a 0, despejé ahí el punto crítico, del volví a derivar y ya me dio automáticamente si es mayor o menor. Ya no tengo que medir por la izquierda o por la derecha. Y esta función había sido que es convexa, ¿no? Porque es negativo. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Ahora un ejercicio un poquito más complicado. ¿Alguien se acuerda del anterior ejercicio que hemos hecho, el criterio de la primera derivada, el de x al cubo? ¿La lista? ¿O no lo tiene? Capaz ni lo tengan, ¿no? Sí, Lisa, lo tengo. Muy bien. Lo tengo, lice. Bien. Es Listo. y igual A ver, a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x Ya. más 10. así, Sí, licenciado. ¿sí, no? Perfecto. En el anterior dense cuenta que era larguingo un poquito, ¿no? Pero aquí con esto se simplifica un poquito más.
A ver, primer paso. Entiendan, primera derivada es 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Igualamos a 0. Ahí está. Segundo paso, hallamos el punto crítico. Esto ya lo sabemos también. Factorizamos f menos 2x menos 3. Caso 1. Se convirtió en un caso 5, x menos por menos más 3 y 1, de por una 3, 3 más, de menos 1 2, igualado a 0. De este obtengo que x vale 3 positivo, y de este obtengo que x vale menos 1 negativo. Reemplazando siempre en la función original, voy a obtener de que básicamente es y de 3 va a ser igual a 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más este caballero. Se van. Y al cubo es igual 9 por 3, 27 menos 10 menos 17. Punto crítico 1, lo voy a llamar 3 menos 17. Ahí está. Del otro valor, puedo yo determinar de que y de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 9 por menos 1 más 10. 3 negativo menos 3 más 9 más 10. 19 menos 6, 14, ¿no? A ver, menos 3. Será 1 menos 3, correcto. Esto era menos por menos más 9 más 10. Entonces, 19 menos 6, esto es 19 13. menos 6, 13, ¿no? 10 de menos 1 igual 13 positivo. Punto crítico 2, menos 1 y 13 positivo. Ahí. Esto ya lo sabemos, lo mismo. Lo que cambia es esta partecita. Dice, debemos derivar una segunda vez. Y esto era la primera. La segunda, ¿cuánto es? La segunda es 6x menos 6. Hace rato vimos que ya nos daba el resultado, pero aquí no. Aquí va x. Debemos reemplazar el x de los dos puntos críticos. El x, no el y. El x. Por eso dice aquí x. Entonces yo digo, y segunda en la segunda derivada de 3 es igual a 6 por 3 menos 6. 6 por 3, 18. Menos 6, 12. 12 vemos que es mayor a 0. Existe un mínimo. ¿Ve? Ahí ya está. Mínimo. O sea que este caballerito había sido un mínimo. Por ese resultado. Y el otro valor, 10 segunda de menos 1 es 6 por menos 1 menos 6. 6 menos 6 menos 6 menos 12. Vemos que ese valor es menor a 0. Existe un máximo. Por lo tanto, este caballero había sido un máximo. Ya está, ya hemos resuelto, miren.
Lo único que hago ahora es graficar. Valores 3, 17, 1, 2, 3, menos 1, 13. Este va a ser poner aquí 13. Y aquí abajo menos 17. Listen, disculpe antes que lo grafique. Donde sacamos el punto de Y, Ajá. ese 3 no está por demás porque la función original no va al 3, sino es X al cubo. Bueno. Cuando sacamos... Sí, Este, ¿no? sí. Entonces 1 al cubo, tomar entonces menos 1, menos 1, menos 3 más 9. 10, 19 menos 4, 15. Perdón. Entonces esto es 15 lo mismo, ¿no? 15, aquí no cambia nada porque medimos la concavidad. Esto es 15. Entonces. Muy bien, 15, entonces menos 1, 13. Ahí. 3, 16, 15. Menos 1, 15. Menos 1, 15. Estamos hacia abajo. Ahí. Y 3 menos 17. El 15 es positivo, Listen. Estamos más jóvenes. Aquí menos 1, 15 y 3, 17. Entonces, este caballito es 17 nomás. 17, 3, 17 hacia abajo. Ahí. Ahí. Menos 1, 15, menos 1, 15. Ahí. Este es 15. Este es menos 17. Este se dice que es un máximo. Este es un mínimo. Por lo tanto, la función es, ¿no? Ahí. Esa es mi función máximo mínimo. El resultado es 3, 17 mínimo menos 1, 15 máximo. Y lo he sacado ya con el criterio de la segunda derivada, que lo que cambia es este par. Absolutamente nada más. Entonces, el criterio de la segunda derivada, lo único que hacemos es derivar 2 veces y reemplazar el punto para decir máximo o mínimo. Si es mayor a 0, mínimo. Si es menor a 0, máximo. Si es mayor a 0, es decir, es cóncavo, y si es menor a 0, es un convexo, ¿no? En este caso, vemos que la convexidad está aquí y la concavidad en este lugar. ¿Se entiende? Sí, Listen. Entonces, ya hemos visto criterio de la primera y criterio de la segunda derivada para hallar un máximo y un mínimo. Ustedes ya tienen que ir haciendo lo restante, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a ver posteriormente a eso, si se corta, vuelven a entrar. Este miércoles ya vamos a tener ya el invitado y el Zoom. Ya lo voy a activar otra vuelta en mi cuenta porque mi receso lo he desactivado. Vamos a ver ahora lo que es intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad y punto de inflexión. Entonces, cuando hablamos de intervalos de crecimiento, estamos hablando de los puntos máximos y mínimos que nos limitan, ¿no? Nos limitan dónde crece y dónde decrece. Intervalo de crecimiento.
curva creciente. Dice que una curva puede ser creciente, jóvenes. Una curva es creciente. En X sub 0. Sí, y solo sí. Sí. La primera derivada siempre es mayor a 0. ¿De acuerdo? La primera derivada siempre es mayor a 0. En este caso, la curva es creciente. ¿Sí?